Hola, voy a explicar las distintas clasificaciones de costes que hay. No hay una sola clasificación, sino hay varias. Y estas clasificaciones no son excluyentes. Es decir, que un coste va a tener una característica de cada una de ellas. La primera diríamos que son costes por naturaleza. Aquí englobaríamos costes de personal, por ejemplo, todas las remuneraciones fijas y eventuales de los trabajadores, más el coste de la seguridad social de esos trabajadores, también si hay coste de dirección, todo eso sería costes de personal. Otro coste por naturaleza, el coste de materias primas, refiriéndonos a el coste, lo que se ha utilizado de materiales que se necesitan para la fabricación. Otro coste, publicidad. Publicidad, relaciones públicas. Otro, mantenimiento, reparaciones o suministros, agua, luz y gas. Amortización del inmovilizado. Esto sería la pérdida de valor que sufre el inmovilizado, intangible o material, en el uso que tiene o en el simple paso del tiempo o la obsolescencia en un periodo determinado. Por ejemplo, hay una máquina que nos costó 50.000 euros y nos va a durar 10 años, quiere decir que cada año se depreciaría 5.000 euros. Eso sería la amortización. Porque recordar siempre que los costes es lo que se consume, lo que se utiliza, la pérdida de valor. Nunca consideraríamos un coste todo lo que es el valor, por ejemplo, de la maquinaria. Porque si nosotros adquirimos la maquinaria de 50.000 euros, esto no se va a consumir en un año o en un mes, sino que se va a consumir, por ejemplo, en el caso que os he dicho antes, de 10 años. Entonces deberíamos calcular la pérdida de valor del periodo que necesitamos. Otros costes por naturaleza, seguros, alquileres, etc. Clasificación según la función a la que están destinadas estos costes. Podríamos distinguir 4 funciones fundamentales: aprovisionamiento, transformación, comerciales o de distribución y la función de administración. Aprovisionamiento se refería, por ejemplo, a todos los costes que se produzcan en lo que sería el departamento de compras, desde el personal encargado precisamente de conseguir los materiales cuando la empresa los necesita, la amortización del inmovilizado que se esté consumiendo en el departamento de compras, los suministros que se consuman en el departamento de compras, y también un coste de aprovisionamiento sería el coste de los materiales que se van a necesitar para la fabricación. Transformación. La función de transformación se refiere a todos los costes que se produzcan para fabricar los productos o elaborar los servicios. Luego vendría la función comercial o de distribución, que es todos los costes que se produzcan para dar a conocer y poder vender nuestros productos y de distribuirlos a los distintos clientes. También estaría incluido los servicios postventa. Aquí que incluiríamos desde el personal de marketing, personal vendedores, amortización de camiones de reparto, el consumo del combustible de esos camiones de reparto, la amortización del mobiliario que se utilice pues, para el departamento de marketing, etc. Luego la función de administración, esto es lo que se considera la estructura fija de la empresa, es la parte burocrática. Es pues departamento de contabilidad, es lo que sería la alta dirección y todos los costes que se produzcan allí. Desde el personal, pues los administrativos, he dicho secretarios de alta dirección, la amortización de los elementos que estuvieran en ese departamento de administración y dirección, los suministros, etc. Es decir,
los costes los vamos a clasificar en función de a lo que se destinen. Se pueden clasificar también, hay que entender lo que es un coste total, costes totales o lo que serían costes unitarios. Un coste total hace referencia a la suma de todos los valores monetarios de los consumos en un determinado periodo para la elaboración de productos o servicios. Es decir, si nosotros queremos saber el coste total de fabricar el producto A, cogeríamos todos los costes que se han producido para la fabricación de todos los productos A en un determinado periodo. En cambio, si queremos saber el coste unitario, es el que hace referencia a lo que nos ha costado fabricar un producto o elaborar un servicio. ¿Cómo se calcula? Se calcula cogiendo el coste total, todo lo que nos ha costado fabricar todos los productos A, y lo dividiríamos por el número de unidades que se han fabricado del producto A. Si fuéramos una empresa de servicios, sería el coste total de elaboración de un servicio dividido por el número de unidades vendidas, ya que los servicios no son inventariables, no tienen realidad física, por lo tanto, es igual el número de unidades que se producen que el número de unidades que se venden. Clasificación atendiendo al objeto de coste. Entendemos por objeto de coste cuál es el objetivo que vamos a tener. Es decir, queremos determinar los costes de los distintos productos que fabricamos. Imaginar que fabricamos producto A, producto B, producto C. Quiero saber el coste, tanto total y unitario, del producto A, del producto B y del producto C. Ese sería mi objeto de coste. Pero también podría ser mi objeto de coste los distintos departamentos de la empresa. Quiero saber lo que cuesta el departamento de producción, el departamento comercial, el departamento de administración. Entonces, atendiendo a ese objeto de coste, diríamos que hay costes directos y costes indirectos. Los costes directos también se llaman asignables. ¿Por qué? Porque se pueden asignar muy fácilmente al objeto de coste, es decir, por ejemplo, a cada producto que nosotros fabricamos. Es decir, muy claramente se identifican con el objetivo, de manera clara e inequívoca. Por tanto, se pueden asignar directamente, sin tener que hacer ningún cálculo ni pensando mucho. Por ejemplo, si nosotros fabricamos el producto A y para este producto se utiliza madera, el coste del consumo de la madera sabemos que va al producto A, porque los otros productos se utilizan con otros materiales. Quiere decir que no tengo que buscar ni tengo que pensar nada, sino que fácilmente sé que el coste de la materia prima madera va al producto A. Por lo tanto, es un coste directo. Pensar que hay costes que son directos a departamento, pero indirectos en cuanto a producto. Es decir, yo puedo saber que un coste va a un departamento sin tener que pensar mucho. Por ejemplo, los operarios de fábrica, el coste de personal de los operarios de fábrica que fabrican los tres productos, dependiendo del tiempo que tengan disponible de unos y otros. Entonces, es un coste directo al departamento de producción. Pero luego, si quisiera repartirlos entre los distintos productos que hago, A, B, C, tendría que buscar algún criterio de reparto en función de las horas que han trabajado cada uno, repartido según las unidades que se han producido de cada producto. Es decir, tendría que buscar alguna manera, algún criterio para asignarlos. Entonces, eso ya sería en esa parte indirecto, es decir, sería un coste directo a departamento, pero indirecto en cuanto a los productos. Entonces, como ya más o menos os he adelantado, ¿qué serían los costes indirectos? Son los que se comparten con otro objetivo de coste, ya que se consumen o se emplean en varios objetivos. Es el ejemplo que os decía de los operarios de fábrica,
pues que están trabajando, produciendo los 3 productos que fabricamos. Si nuestro objetivo son cada producto distinto, A, B y C. Entonces, en este caso, para poder pasar luego de un coste indirecto a uno directo, habría que buscar un criterio de reparto. Por lo tanto, ya no es algo fácil, ya no es algo que asigno enseguida, sino que he de buscar qué manera lógica puedo repartir ese coste. Por eso los costes indirectos también se llaman no asignables. Un coste no es directo o indirecto, sino solamente en relación a una determinada unidad de referencia. Es lo que os decía. El coste de la materia prima madera es directo al producto A. El coste de los operarios, el coste de personal de los operarios, es directo al departamento de fábrica, pero indirecto, tengo que buscar algún criterio de reparto para los distintos productos. Fijaros, esto resume más o menos lo que estaba diciendo con esta clasificación de costes directos o asignables y costes indirectos o no asignables. Tenemos esta clasificación, los directos. Esto significa que sabemos exactamente, lo asignamos exactamente a nuestro objetivo de coste. Imaginar producto A, producto B, producto C. Materia prima de A, madera, directo a A. B se está haciendo con plástico. Materia prima, el consumo del plástico al producto B. El producto C se hace con papel. Pues el coste del papel al producto C. Son costes directos. Sabemos exactamente dónde van. Nuestro objetivo son los distintos productos o servicios que elaboramos. Pero luego tenemos unos costes indirectos, que quiere decir que no podemos directamente, valga la redundancia, ponerlo al producto ABC, sino que antes tenemos que hacer una fase intermedia que es repartir, buscar un criterio de reparto para luego imputarlos a los objetivos que queremos, al producto A, B, C. Aquí es donde radica uno de los problemas principales de la contabilidad de costes, y es qué criterio de reparto utilizamos. Porque fijaros, si tenemos 3 productos, podríamos decir, bueno, pues los costes de los operarios lo dividimos por 3. O podríamos decir, los costes de los operarios los vamos a dividir por el tiempo que invierten en la fabricación de cada producto. Eso implicaría que necesitamos que se apunte el encargado o ellos mismos el tiempo que destinan a cada uno. O también podría ser que dijéramos en función de las unidades que se han producido de cada uno. Si el producto A se han producido 2.000 unidades, el producto B 500 y el producto C 2.000, pues lo repartimos en función de las unidades fabricadas. Claro, cada elección de un reparto implica unos resultados distintos y pensar que los costes indirectos pueden ser muy elevados. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque al darnos resultados distintos podríamos tomar decisiones distintas. Pensar que un producto que pensábamos que era deficitario, pues resulta que no lo es, porque lo que hemos hecho es repartir mal. O que decidimos eliminar un producto y resulta que todavía nos va peor porque hemos asignado mal. Entonces, ese es el problema principal de la contabilidad de costes, los costes indirectos. Y por eso hay distintos modelos de contabilidad de costes que van a hacer que se trabajen estos costes con menos subjetividad, porque claro, quien está haciendo el cálculo de costes es quien elige subjetivamente un criterio. Lo que significa que antes de elegir uno de esos criterios hay que analizar cómo la empresa utiliza los factores productivos. Es decir, no podemos, sin saber cómo la empresa está gestionando esos factores productivos, que elijamos un criterio. Porque, por ejemplo, el criterio de según las unidades fabricadas. Pero ¿qué ocurre si hay un producto que es muy especial
y requiere mucha más atención que otro. Las unidades de uno y otro no son similares, no se pueden repartir de la misma manera. Por lo tanto, en costes, por ejemplo, los criterios que nunca se suelen utilizar es dividir por igual. Es decir, tenemos 3 productos, estos costes indirectos vamos a dividir por 3. No, sino hay que analizar cómo la empresa está consumiendo los distintos factores productivos, ese personal, esa amortización de maquinarias, esos suministros, y entonces en base a eso elegir el criterio de reparto. Otra clasificación sería según el comportamiento en relación con el nivel de actividad. Aquí distinguiríamos costes fijos, costes variables y costes mixtos, que son una parte fijos y otra parte variables. Los costes fijos. Los costes fijos son aquellos cuyos valores totales permanecen constantes ante cambios en el nivel de actividad. Es decir, si la empresa produce más o produce menos, el coste se mantiene igual. Cuidado, cuando hablamos de un coste fijo nos referimos siempre al corto plazo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un horizonte temporal de 20 años, pues todos los costes van a cambiar. Pero si nos referimos al coste de un año, aquellos que se mantienen constantes, aunque la empresa produzca más unidades o produzca menos, esos serían los costes fijos. Y siempre referidos a un mínimo o máximo de actividad, pasados los cuales, evidentemente, el coste cambiaría, ese coste fijo cambiaría. Por ejemplo, nosotros tenemos como coste fijo el alquiler de un local donde se almacenan nuestros productos. Es un coste fijo. Es un coste que se va repitiendo en un año. Entonces, en ese almacén, la capacidad que tiene son 5.000 unidades almacenadas. Evidentemente, si en un momento determinado pasamos de fabricar 5.000 a querer fabricar 8.000, pues evidentemente ese alquiler no nos es suficiente. Ese coste fijo tendremos que buscar otro local, por lo tanto, el coste fijo de alquiler aumentará. Luego tenemos los costes variables. Los costes variables son aquellos cuyos valores totales demuestran el comportamiento sensible a los cambios en el nivel de actividad. Es decir, cuando hablamos de un coste total variable, no es lo mismo fabricar 1.000 unidades que fabricar 2.000 unidades. El coste variable total será mayor. Hay de distintos tipos. Está el tipo proporcional, es decir, aquel que aumenta en la misma proporción el coste variable total que la producción. El coste variable aumenta un 10%, la producción aumenta un 10%. Los progresivos son aquellos que aumentan más que proporcionalmente a lo que aumenta la producción. Aquí, por ejemplo, serían, por estudios, el coste de personal variable. Por ejemplo, las horas extras. Las horas extras, si hacemos más horas extras porque hay una mayor producción, pues tendrían un coste total, todas las horas extras. Pero si aumentamos tanto las horas extras, llegará un momento que afectará, por ejemplo, a horario nocturno o a festivos, y entonces el coste de esas horas extras es bastante mayor que en el horario normal. Por lo tanto, aumentarían más que proporcionalmente al nivel de producción. Y luego está al revés, los regresivos, que estos aumentan menos que proporcionalmente al aumento de la producción. Por ejemplo, la energía. Es decir, si nosotros consumimos el doble de kilovatios, pues normalmente el coste variable tiende a no aumentar en la misma proporción, sino algo menos. Serían más regresivos. Fijaros, es muy importante el comportamiento de los costes variables y fijos, porque este comportamiento, el saberlo, es lo que va a determinar la estrategia de la empresa de si quiere utilizar más costes variables o más costes fijos. Por ejemplo, el personal. El personal yo puedo decidir que sea fijo
Imaginar, tengo el departamento comercial, el departamento de fabricación, todos los trabajadores tienen sus remuneraciones siempre las mismas y los vendedores también. O podría elegir hacer que este coste de personal fuera variable. ¿Cómo? Pues los vendedores, por ejemplo, en vez de darle un coste fijo, una nómina fija, pues comisiones por ventas. O, por ejemplo, en vez de tener contrato laboral con determinados operarios de fábrica, pues coger una empresa de trabajo temporal. Estoy convirtiendo el coste de personal en un coste externo. Y cuando no produzco, no necesito ese personal y entonces el coste disminuye. ¿De acuerdo? En cambio, un coste fijo es aquel que se mantiene siempre constante. Fijaros cómo se comportan y ahora veremos más de la estrategia. Imaginar un pedido de 11 unidades, es decir, un pedido o que fabricamos 11 unidades, o un pedido o una fabricación de 200 unidades. El coste variable se establece normalmente por unidad, porque imaginar que nosotros para fabricar un producto necesito 2 kilos de materia prima y que cada kilo el coste que tiene son 40 euros. Entonces el coste unitario sería 80. Fabrique un producto o fabrique 100. Entonces en el caso este que estoy fabricando 100, pues sería 80 multiplicado por 100, el coste total serían 8.000. Si el pedido fuera de 200, el coste unitario sería 200, ya que necesito 2 kilos a 40 euros el kilo para cada producto, por 200 productos da 16.000 euros. En cambio, los costes fijos siempre son iguales. Se fabriquen 100 o se fabriquen 200. Por lo tanto, si son 4.000, serían 4.000, 4.000. Si hacemos el coste unitario, que sería dividir este coste total por las unidades fabricadas, nos da que cada unidad el coste es 40. En cambio, si son 200, 4.000, que es el coste fijo que se mantiene, dividido por 200, fijaros que aquí se produce una disminución del coste y en vez de salirnos 40 euros unidad, ya nos sale a 20. Eso significa que el coste total unitario de 100 unidades es 120 euros por unidad y el coste total unitario de 200 unidades son 100 euros unidad. Se ha producido una disminución del coste. ¿Producido por qué? Por los costes fijos. El coste variable normalmente es proporcional. Sí que el coste total baja, pero cuando determino el coste unitario, más o menos se mantiene igual. Podría ser que si fabricara mucho, pues el proveedor nos hiciera un descuento por volumen, un rappel, y entonces saliera un poquito menos, pero sería un variable un poco regresivo, pero normalmente se mantienen igual. Pero los costes fijos, el coste unitario, disminuye. Eso es lo que os decía de la estrategia. El coste variable tiene la gran ventaja de la flexibilidad. Es decir, si yo no sé si voy a vender mucho o poco, si he de producir mucho o poco, me interesa trabajar con costes variables porque tiene esa flexibilidad. No produzco, no tengo esos costes. En cambio, si hablamos de un coste fijo, pues si produzco o vendo menos, pues el coste fijo se va a mantener igual. Por lo tanto, el coste variable tiene la ventaja de la flexibilidad. Pero cuidado, el coste fijo tiene una ventaja muy importante y es que, como veis, disminuye el coste unitario de cada producto. En el ejemplo este, fijaros, si el precio de venta de un producto de estos pedidos fueran 180 euros, es decir, nosotros vendemos este producto a 180 euros y tenemos estas dos opciones, los dos pedidos. Con un pedido de 100 unidades, el margen, el beneficio que obtendremos, será 180 euros el precio de cada producto menos 120, que es lo que cuesta con un pedido de 100 cada producto, es decir, tengo un margen por cada producto que vendo de 60. En cambio, si lo que
voy a vender son 200 unidades, el margen que obtengo, gracias a que los costes fijos hacen disminuir el coste unitario, gano más. Tengo 80 euros de beneficio por cada unidad que vendo. Eso es lo que se llama las economías de escala. Es decir, la ventaja de los costes fijos es que producen economías de escala. Es decir, que si voy al máximo de mi capacidad de esos costes fijos, es cuando tengo los mayores beneficios. Por lo tanto, la empresa tiene que decidir si trabaja más con costes variables o con costes fijos. Otra clasificación, atendiendo al periodo temporal en el que se calculan los costes. Tenemos los costes históricos o reales o también los costes estándar o predeterminados. Los costes históricos o reales, ya lo dice el nombre, se refieren al cálculo de costes tomando como base los costes que ya se han producido, los datos del pasado. Por ejemplo, ahora nosotros estamos en febrero y vamos a calcular los costes de enero. Entonces tenemos toda la lista de los costes que se han producido en enero y calculo esos costes, es decir, lo estoy calculando una vez que ha pasado. En cambio, los costes predeterminados o estándar se calculan para el futuro. Se necesita realizar previsiones con la finalidad de estimar la situación futura. Todas las empresas, a final de año seguro, pueden hacerlo en cualquier momento, pero a final de año seguro, determinan, hacen los presupuestos, los costes del ejercicio siguiente. Entonces, están aventurando los costes que van a tener, pues por ejemplo, para el año posterior, de materiales, de todo. Siempre estos costes se empiezan por las unidades que se prevén que se van a vender. Dependiendo de lo que se prevea que se vaya a vender, pues se calcula la producción y los costes que se necesitan para ello. Otra clasificación, pero ya está referida a la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir toma de decisiones? Que he de elegir entre varias alternativas. Es decir, voy a hacer un producto nuevo. ¿Qué hago? ¿El producto D o el producto E? Es decir, tengo varias alternativas. Entonces, hay una clasificación que es dependiendo de la capacidad de control de los costes. Es decir, hay unos costes que son controlables y otros costes que son no controlables. Por ejemplo, un coste controlable podría ser, pues puede ser el personal. Es decir, el personal yo puedo de alguna manera organizarlo mejor, disminuir, por ejemplo, las horas extras, contratar de otra manera, es decir, puedo hacer unos costes controlables. El material de oficina que se necesita, pues puedo hacer un ahorro, puedo buscar un proveedor que sea más bajo precio, es decir, hay unos costes que yo puedo controlar, pero luego hay otros que no se pueden controlar. Por ejemplo, los tributos, es decir, si yo por tener un edificio tengo un impuesto, que es el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, pues evidentemente esto yo no lo puedo controlar porque viene determinado por la administración, en este caso la administración local. O yo tengo un restaurante y lo que serían las mesas que quiero poner pues en la calle, mesas y sillas, pues tengo un impuesto. Entonces ese impuesto no lo puedo controlar. Si yo quiero esas mesas o las necesito, eso no depende de mí. ¿Vale? Entonces serían los que de alguna manera podemos controlar y luego los que no dependen de nosotros que no podemos controlar. Otra clasificación. La importancia que tienen los costes, los distintos costes para tomar decisiones. Lo que os decía, vamos a hacer el producto D o el producto E. Vamos a hacer este proyecto o este otro proyecto. Entonces se comparan los costes de uno y otro. Se comparan los costes, luego también los ingresos que obtendremos de cada uno y decidimos. Entonces, en esa comparación hay unos costes que son relevantes, que hay que tener en cuenta, y luego hay costes que son irrelevantes, porque a lo mejor son siempre los mismos, para una opción y para la otra. Entonces, tenemos que decidir con los costes relevantes.
Y luego, por último, la clasificación de lo que sería el coste hundido, que hay que tenerlo en cuenta para la toma de decisiones. Fijaros, un coste hundido, vamos a leerlo, son irrelevantes en la decisión de invertir en un negocio o proyecto. Pues aunque estos representan un flujo de efectivo, es decir, lo vamos a tener que pagar, por lo tanto es un coste, dicho flujo de efectivo ya ocurrió, es del pasado y por tanto ya no puede ser modificado o alterado por la decisión de aceptar o rechazar un proyecto. Un coste hundido incurrió en el pasado, es independiente de los acontecimientos futuros y no puede ser recuperado. No debemos tenerlos en cuenta en una decisión financiera. Más bien, los tomadores de decisiones solo deben considerar los costes futuros. Vamos a ver un ejemplo para entender lo que es un coste hundido. Imaginar que tenemos dos alternativas. Una alternativa es lanzar el producto D, un nuevo producto, o bien el producto E. Tenemos que hacer una previsión de qué beneficios esperamos obtener con el producto D o con el producto E. Esos serían los ingresos de venta que se prevén del producto D y del producto E. Y también deberíamos calcular qué costes va a representar cada una de las alternativas, qué consumo de factores productivos se van a hacer para fabricar el producto D y qué consumo de factores productivos se va a tener que realizar para el producto E. ¿De acuerdo? Entonces, calculamos los beneficios y los costes, prevemos en un futuro que se van a producir para poder decidir. Imaginar que previamente hemos hecho un estudio de mercado, hemos hecho un coste, un estudio, que por ejemplo ha costado 150, pueden ser en miles de euros, 150 unidades monetarias. Es un estudio de mercado para de alguna manera determinar las tendencias que tenían pues, nuestros clientes posibles. Y si de alguna manera el producto D o el producto E pues podrían tener éxito. Entonces, este estudio, que lo hemos tenido que realizar, ya no nos sirve, es un coste hundido para tomar la decisión si elegimos el D o elegimos el E. Ya se ha producido, por lo tanto ya no lo tengo en cuenta, es un coste hundido. Voy a pensar solo en el beneficio y los costes que me va a representar cada una de las alternativas. Espero que lo hayáis entendido y muchas gracias por la atención.